En esta oportunidad vamos a realizar la conexión de dos interruptores 924 o dos interruptores de escalera o de pasillo, como se conocen comúnmente. En pantalla pueden ver los materiales, partiendo por lo que son las cajas Chucky, que nos van a servir como cajas de distribución, porque va a ser una instalación sobrepuesta. De ahí los dos soportes que vienen cada uno con sus respectivos tornillos. Posteriormente lo que son los módulos, dos falsos polos para cada instalación, y el interruptor 924. Finalmente, por supuesto, cada una de las placas, en este caso color titanio. Bien, entonces vamos a partir explicando los componentes que vamos a utilizar. Primero, ¿no es cierto?, las cajas Chucky, que vienen con sus respectivos tornillos de fijación. Para abrir la caja Chucky utilizan un destornillador, ¿no es cierto?, haciendo palanca por el costado, se abre fácilmente. Ustedes pueden ver que tiene un prepicado, ¿no es cierto?, para hacer el sacado, de tal forma de poder conectar, por ejemplo, o instalar una moldura. La primera es para la moldura de 20×10, que es el tipo de moldura que vamos a utilizar nosotros. Ahí fácilmente se puede, por ejemplo, con una sierra o con un cuchillo cartonero, ¿no es cierto?, hacer el sacado para después quebrar la pestaña. Posteriormente, ¿no es cierto?, también tenemos los soportes. Es muy importante que el soporte vaya en dirección, ¿no es cierto?, siempre hacia allá, porque el soporte se instala de esta forma con la placa, de tal forma que la placa en la parte posterior, la parte de abajo, ¿no es cierto?, dice Lexo. Bien, entonces se tienen que asegurar siempre que estas patitas de acá, las que se ven acá, estas patitas de acá, siempre vayan hacia el lado izquierdo, de tal forma que el logo Lexo quede puesto hacia abajo de manera correcta. Finalmente, ¿no es cierto?, lo que son los módulos, en este caso vamos a ocupar dos falsos polos, si ustedes se fijan no tienen ninguna conexión, y aquí viene importante el interruptor 924. Tiene 3 conexiones cada interruptor, ¿no es cierto? Y vamos a tener que hacer un puente. Si se fijan, tiene un número 1, un número 2 y una L. El puente tiene que ir de 1 a 1, de 2 a 2. Esos dos puentes tienen que ser muy bien realizados para evitar mal funcionamiento, que prenda solamente una luz o que la luz se prenda de un solo lado. Ahora vamos a proceder a hacer los puentes entre los interruptores 924. Como les decía, los 924 tienen dos entradas, ¿no es cierto?, cada una indicada con 1 y 2 respectivamente, y es entre esos dos puntos de los cuales se tienen que puentear para que esta instalación quede de manera correcta. Bien, vamos a proceder a conectar los puentes entonces. Ustedes pueden ver aquí, ya conecté, ya instalé el soporte en la caja Chucky, ¿no es cierto?, de esta forma. Ya tiene puesta la base, los tornillos van puestos, ¿no es cierto?, directamente ahí en los soportes. Importante que estas patitas que están acá en el soporte vayan siempre alineados con, como les decía, la placa. Si ustedes se fijan, aquí justamente la placa tiene los sacados para que estas patitas calcen de manera perfecta, y así el logo Lexo queda puesto de manera adecuada hacia abajo. Si ustedes ponen el soporte al otro lado, les va a quedar el logo Lexo al revés. Bien. Entonces ya tenemos hecha la conexión entre los puentes del 1 del primer 924 al 1 del segundo 924, del 2 del primer 924 al 2 del 924. Evidentemente aquí, como estamos haciendo una conexión de una distancia muy corta, porque es una demostración, no hay mucha complejidad. Cuando hagan una conexión domiciliaria y tengan varios metros, lo adecuado es enwinchar cada punto con un color distinto, de tal manera poder identificar qué cable va en cada uno de los puntos, si no se nos va a armar un tremendo enredo. Después, los puntos L de un 924, el primer 924 tiene que ir a la carga. Esto está simulando la carga, y el L del otro 924 a la fuente de poder, en este caso la caja de derivación. Entonces la regla es la siguiente: puentes 1 con 1, puentes 2 con 2, un L a la carga y otro L a la caja de derivación.
montamos cada uno de los interruptores. Ahora vamos a montar los falsos polos, porque esta es una placa de 3 puestos. También pueden considerar la placa de un puesto y se ahorran los falsos polos, ¿no es cierto? Vamos por el otro extremo. Ya tenemos el soporte, ¿no es cierto? Los falsos polos, el 924. Vamos a montar la placa. Muy importante que la placa, ahí están los sacados de la placa que van asociados a esas patitas del soporte, vayan puestas alineadas de tal forma de que el logo Lexo quede de manera correcta, ¿no es cierto? Mirando hacia abajo, si no va a quedar al revés. De ahí a presión y la placa calza perfectamente. Obviamente los falsos polos no tienen ningún tipo de basculación. Lo mismo para el otro lado. Las patitas, ¿no es cierto? Los sacados, el logo Lexo mirando hacia abajo, de a presión y el calce perfecto. Y ahí tenemos nuestros 924 conectados para una conexión sobrepuesta. Ahora vamos a hacer las terminaciones para montarlo en una moldura de 20 por 10 y a la pared. Bien, entonces aquí tenemos nuestras cajas tipo Chucky, nuestras placas, ¿no es cierto? Ya con cada uno de los módulos instalados, con los falsos polos como vimos recientemente. Aquí ocupamos una moldura de 20 por 10, ¿no es cierto? Justamente en el sacado que hicimos hace un momento atrás, la derivación en T. Y acá estamos ocupando para la demostración un portalámparas tipo plafón. Bien, entonces como ustedes pueden ver, podemos encender y apagar desde ambos extremos. Algo totalmente análogo en cuanto a la conexión eléctrica es el concepto embutido. La única diferencia es que aquí todo lo que es la caja Chucky está puesto en la caja de derivación que va dentro del tabique, ¿no es cierto? Pero el concepto en cuanto al conexionado eléctrico es exactamente el mismo. Ustedes van a ver que podemos prender y apagar, está prendido de acá, está apagado de acá. Esa sería la conexión de un circuito 924.